Como dije, no hay ninguna prisa. Todos vamos explorando este libro que nos enseña cosas hermosas. Hemos venido hablando sobre las iglesias de Apocalipsis a las cuales Cristo les mandó su carta. Ahora, yo quiero decirles algo. El libro de Apocalipsis es un libro que no se puede dividir. Quiere decir que cada iglesia recibió el libro de Apocalipsis por completo, incluyendo la carta que se les envió a ellas. Así que no es algo que se haya puesto muy separado de este libro. Este libro fue completado por Juan. Por supuesto, más adelante nosotros vemos que hay copias de este libro. Hay copias de secciones de este libro. Y estas copias pues se han conservado en los códices que han sido encontrados. Y todo esto se escribió en pergaminos. Pero los pergaminos de alguna manera desaparecieron. Pero lo bueno es que los hermanos hacían copias. Es como que la Biblia de alguien aquí se pierda. Las Biblias siempre están ahí presentes, porque cada uno de nosotros tenemos una Biblia, ¿verdad que sí? Con solo que sea Reina Valera. Porque ya hemos hablado en la clase anterior de que los códices del Vaticano y del Sinaítico han sido ya corrompidos y que desde ahí o de esos códices están haciendo las nuevas Biblias que están negando la divinidad de Jesús, quitándole palabras claves para manifestar a Jesús como Dios. Entonces, el único códice que se ha guardado es el de Textus Receptus. Se dice así en latín, que traducido es el texto recibido. Entonces, este texto o este códice que se encontró se ha conservado debido a que en Siria y en Asia Menor hubieron iglesias que usaban este Textus Receptus para formar sus Biblias. Y eso reconservó el texto original en sí, en su significado. Y bueno, por supuesto, en el siglo V se formó la Peshitta, que es una Biblia que se tradujo al arameo. Actualmente usted puede comprar esta Biblia. Ya está traducida al español. Esa Biblia, usted al leerla se va a dar cuenta que es como si tuviera la Reina Valera. Por supuesto, hay algunas partes que se omiten. Por ejemplo, la historia de la mujer adúltera no está en la Peshitta. ¿Por qué? Porque esa historia se encontró en un pergamino más adelante. Se encontró. Y fue por eso que Teodoro de Reina lo agregó, porque fue algo válido.
Así que nuestra Biblia contiene ese pasaje, aunque la Peshitta no lo tenga. Pero la Peshitta es una traducción del Textus Receptus, que es del siglo II, mientras que el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son del siglo IV. 200 años de diferencia, ¿verdad que sí? Mas, sin embargo, los que hoy están haciendo las Biblias de estos dos códices, el Vaticano y el Sinaítico, están diciendo que son los textos más antiguos y más fidedignos, porque el Textus Receptus ellos lo ubican en el siglo V, pero es una manera de ellos decir para poder darle ventaja a los otros códices. En el siglo V fue que se hizo modificaciones en el arameo, y a esto se le llama Peshitta. Pero eso no quiere decir que el Textus Receptus apareció en el siglo V, apareció en el siglo II. Entonces están engañando a toda la gente. Están diciendo que el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son más antiguos que el Textus Receptus, por la Peshitta que aparece en el siglo V. Pero la Peshitta contiene todo lo que está en el Textus Receptus, excepto algunos pasajes que más adelante se encuentran estos códices y son agregados en la Reina Valera. Son códices que están presentes en los museos, que no es asunto que alguien se lo inventó. Ahí está presente el códice con la historia, por ejemplo, de la mujer adúltera. Otro caso es en 1 Juan, donde 1 Juan menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son tres que dan testimonio en el cielo. Y de alguna manera este pasaje no aparece en el Vaticano ni en el Sinaítico. Entonces, ¿qué están diciendo ahora los que se oponen a la Reina Valera? Que este pasaje de 1 Juan no están en los originales. Pero en la ciudad de Dublín, o sea, en Dublín se encontró, porque es algo hermoso esto, que siempre sigue la búsqueda de los originales y encuentran copias de los originales. Y algo hermoso es que mientras que todos decían que tal pasaje no estaba ahí, de repente descubren una copia de Juan, incluyendo el pasaje que ellos dicen que no están en los originales. Qué hermoso esto, ¿verdad? Porque así hablan también del libro de Isaías, que lo dividen como en 4 partes los teólogos no cristianos, teólogos liberales en sí, que el libro de Isaías no lo escribió Isaías, escribió solamente los primeros 40 capítulos. De ahí, durante el tiempo en que, de esos 400 años de silencio, alguien más pues escribió el resto. Así que hay primer libro de Isaías, segundo libro, tercer libro, ¿verdad? Tratando de difamar la palabra del Señor. Y todos estaban
diciendo no, que el libro de Isaías no puede ser encontrado y no lo escribió Isaías. Pero ¿qué pasó en la cueva de Qumran? Que se encontraron muchos manuscritos, muchos, y se encontró el rollo, no códices, códices que dicen páginas que forman como un libro. Se encontró el rollo completo de Isaías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66. Mire qué tremendo, cómo le cayó la boca a Dios a estos hombres. Nosotros pudimos ir a ese museo donde pusieron una copia del libro, lo tienen así pegado todo alrededor, y ahí está el libro de Isaías por completo. Y Dios, hermanos, siempre ha conservado su palabra. Entonces hay una guerra contra la Reina Valera que es falsa porque es del texto Receptus, que es del siglo V, pero que el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son del siglo IV. Mas, sin embargo, ellos no quieren decir que tanto el Códice Vaticano como el Sinaítico copiaron de el texto Receptus, pero ha sido corrompido. Así como estaba en el siglo IV, se coordinaba muy bien con el texto Receptus, pero ya cuando se leen en el siglo V el Vaticano y el Sinaítico, se ven que han habido muchas alteraciones, muchas palabras cambiadas, textos borrados, de tal manera que la Reina Valera actualizada está de acuerdo a estos dos códices. Por eso dice actualizada, porque le quitaron su origen a la Reina Valera. No la traen de el texto recibido, sino que la traen de los dos, del Vaticano y del Sinaítico, que ya están completamente corruptos. Aún si usted lee la Biblia católica, se va a dar cuenta que los 10 mandamientos no están igual a la Reina Valera. Es un jueguito de palabras para cambiar el significado. Ahí donde dicen Romanos que Jesús es Dios, se lo quitan. Cuando el etíope dice, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, se lo quitan. Ahí donde dice, porque Dios se manifestó en carne, le quitan la palabra Dios y ponen Él. Pero están haciendo de que Jesús es como un ángel y que luego pues se manifestó en carne y que Dios lo elevó. Esto fue por influencia de Arrio. Por causa de él fue que se llevó a cabo el primer concilio, que Constantino, ya siendo emperador, se dio cuenta que había mucha disputa sobre la doctrina de Cristo y quiso juntar a todos los obispos. Llegaron todos en el año 325 y ahí se creó el credo de quién es Jesús. Y por supuesto hubo una gran disputa porque muchos aceptaban la doctrina de Arrio, especialmente los que venían de Alejandría. Arrio era de Alejandría, era un obispo allá, de influencia. Y por este lado tenemos a los padres de la iglesia que están peleando por la buena doctrina. Entonces,
ahí pues empieza que por arreglar algo se descompuso el asunto. Porque hasta el año 325 la iglesia era una iglesia perseguida. Diocleciano, que fue el emperador antes de Constantino, él mató más cristianos que cualquier otro emperador y quemó todos sus documentos, les quitó sus edificios, los quemó. Así que era un gran perseguidor de la iglesia. Entonces la iglesia era la iglesia perseguida, la iglesia de cuevas, la iglesia que estaba unida por la fe que cada uno tenía. No estaban unidas por edificios. Usted sabe que hay iglesias que cuando el edificio se desaparece, también desaparecen todos. Pero en el caso de allí, de la iglesia perseguida, ellos no andaban viendo el edificio, ni andaban viendo otra cosa más. Ellos andaban unidos. Se cumplía en ellos lo que Jesús oró. Señor, que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Y ellos estaban unidos. Ninguno se acobardaba. Cada quien se animaba a morir por Cristo. El propósito mayor de cada cristiano era morir. Era el gozo más grande que podían sentir. Usted sabe que los musulmanes, por Alá, se suicidan. Se ponen acá los morteros, las bombas, y entran a los edificios y explotan. Porque ellos van a recibir una recompensa. Allá en el cielo van a tener 7 mujeres. Y el que quiera tener 7 mujeres, pues que pague el precio. Tremendo eso, ¿verdad? Pero imagínese usted, ellos mueren por una causa, ¿verdad que sí? Ahora, somos nosotros los cristianos de esa partida, de que realmente somos aquellos que moriríamos por Cristo. Esa es la clase de cristianos que el Señor busca, y es la iglesia o el carácter de la iglesia que Él fundó. Porque cuando los apóstoles eran castigados, dice la Biblia en el capítulo 4 de Hechos, que salieron gozosos por haber tenido o haber sido dignos de sufrir por Cristo. Gozosos. No, uno sufre por Cristo, más triste se pone. Y algunos decepcionados que me quiero ir de la iglesia, que otros dejan el ministerio, no están dispuestos a morir por Cristo. Hay un canto que dice: morir por Cristo me trae ganancia. Qué tremendo, ¿verdad? Y el canto dice, porque así lo dijo el siervo Job, que él lo iba a levantar. Entonces, nosotros tenemos que pertenecer a esa iglesia de los primeros 300 años. Porque después de allí se desarrolló lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica. Y al principio quizás estaba bien. Pero como se unió la iglesia con el Estado, y todo aquel que no era miembro de la iglesia no tenía privilegios del Estado o beneficios, entonces, pues, aquellos que ni creían en Dios se metieron allí. Y ellos empezaron con ideas. Si usted lee la historia de los papas, se da cuenta que la mayoría de los papas fueron crueles, fueron asesinos, mataban, quemaban. No querían a los judíos, no querían a los cristianos evangélicos, los que venimos de Martín Lutero para acá, desde el año 1517. Y por supuesto la iglesia, a través de los papas recientes, ha pedido perdón.
Usted sabe que hay un papa allí visitando a Adolfo Hitler, dándole la mano y felicitándolo. Y por esa razón es que había una unión del cristianismo con el antisemitismo. Y usted puede leer acerca de la Santa Inquisición en España. ¿Qué fue lo que hizo la Iglesia Católica? Quemar a los judíos que no se hicieran católicos. Los mataba. Pero es que muchos judíos, que son los judíos sefarditas, porque sefarditas en sí viene de una palabra en hebreo que quiere decir español. Entonces, por lo menos el judío le dice a un español, le dice sefardis, como también así le llama el lenguaje. Entonces, ellos vinieron para acá a América, a Estados Unidos, ¿verdad? Huyendo de la Iglesia Católica. Y usted sabe que el que tuviera una de estas Biblias que nosotros tenemos, una copia, lo agarraban y lo quemaban. Mataron a muchos que tradujeron la Biblia. O sea, los que tradujeron la Biblia, los mataron, siendo quemados, lo echaron en la hoguera. Entonces vinieron muchos concilios después del primer concilio en el año 325 y ahí vemos nosotros que trajeron cosas, dogmas que realmente no venían al caso porque eran antibíblicas, todas estas dogmas. Y así fue la iglesia corrompiéndose poco a poco. Y note bien, aquí tengo algunas fechas de algo que la Iglesia Católica adoptó que no se practicaban antes, para nada. Dice que en el año 375 se agregó a la Iglesia Católica en uno de sus concilios la adoración a santos y ángeles. Qué tremendos. En el año 394, la misa instituida por vez primera. En el año 431, comenzó la adoración a la Virgen. Mire qué tan pronto tomó lugar eso. En el año 431. Del 300 para atrás no había adoración a la Virgen. Nada de eso. Nada. Que eso del purgatorio, que la extrema unción y el bautismo de los niños, todo eso fue agregado después. La infalibilidad papal fue agregado después. Todo eso. Y son dogmas. Y esas dogmas, pues ni modo, tienen que ser respetadas por cada católico. Ahora, en el año 500, los sacerdotes comienzan a vestirse con sotana, al estilo de sacerdotes del culto babilónico. Eso de la sotana antes no se daba para nada. A los años 526 se inicia la extrema unción. O sea, cada papa que llegaba venía con nuevas ideas. Nuevas ideas. Y sacramento de la Iglesia Católica, que consiste en ungir con aceite bendito, lo que le llaman santos óleos, a una persona cristiana que está próxima a la muerte. Recuerden que
para que no se vaya al purgatorio, pues. Porque en el año 593 vino otro papa y dijo: yo creo que debe haber purgatorio ustedes. Y dogmatizó el purgatorio. Entonces todo eso pues es antibíblico. Entonces, aunque ya se había creído en María, en el año 600 se inicia el uso del latín en los oficios religiosos. Quiere decir que ya la Iglesia Católica generalizó las misas y todo tenía que ser en latín. Todo tenía que ser en latín. Ahora, en el año 600 también se inician las oraciones dirigidas a María. ¿Cuándo la iglesia perseguida iba a estar adorando a María? Dígame usted. ¿Cuándo? Se iba a encargar ante una imagen. Hermano, estos cristianos eran llenos del Espíritu Santo. Eran hombres y mujeres de oración. Eran mártires. No andaban adorando a nadie, ni a ángeles. Por eso en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Colosas que se cuiden de esos gnósticos que les andan enseñando la adoración a los ángeles. Hebreos dice que los ángeles son administradores de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, este punto está ahora más candente porque los católicos nos están llamando a nosotros los hermanos separados. Pero pensemos muy bien en esto. La iglesia perseguida viene, la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia que fundó Cristo en sí, no en Pedro, sino en él, que era la roca. Imagínense, que Cristo fundó la roca en Pedro. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Dice Pablo. ¿Quién soy yo? Solamente servidores. Pero que el fundamento, dice Pablo, es Cristo Jesús. Él es el fundamento de la iglesia. Y esos textos están así, ahí, pero los quitan, los cambian. Para que cuando el católico lea la Biblia, sepa que nosotros somos los equivocados. Porque en el Vaticano lo cambiaron todo eso. En el Sinaítico lo cambiaron todo eso. Oh, vamos entonces a los originales. Vamos allá a ver el Códice B, o sea, el Vaticano. Y vamos a comparar con esto. Oh, es cierto que ahí dice, no, eso es legítimo, ahí está escrito, pero es que lo cambiaron, lo quitaron, lo corrompieron completamente. Pero si se van al Textus Receptus, se dan cuenta que van a encontrar en ese códice exactamente lo que se está leyendo en la Biblia Reina Valera. Ahí está. Por eso la Iglesia Católica y todos los teólogos liberales quieren deshacerse del Textus Receptus. Por esa razón ya no publican esta Biblia. La cancelaron completamente. Si usted quiere comprar la Biblia Reina Valera, usted no la va a encontrar. Usted por ley tiene que comprar la Reina Valera actualizada, la que ahora está basada en el Códice Vaticano y en el Sinaítico. Mientras que nuestra Biblia ahora mismo viene del Textus Receptus, del siglo II, que la iglesia de Siria trajo todo al arameo. Pero todos quieren ahora, o sea, publicó la iglesia de Siria, por supuesto, tenía todo en arameo, lo copió del Textus Receptus, pero en el siglo V, pues modificó para que la gente entendiera mejor lo que estaba ahí presente, pero sin quitar en sí el mensaje original del Textus Receptus. Ahí está. Entonces la Iglesia Católica, hermano, dice que nosotros somos hermanos separados, porque ellos dicen vienen del Pentecostés. ¿Pero qué Espíritu Santo conserva la iglesia?
El que realmente está lleno del Espíritu Santo habla en nuevas lenguas. No anda emborrachándose ahí y dice que es católico. No anda adorando imágenes, ni venerando imágenes, ni orando, ni pensando de que la Virgen María está sentada a la diestra de Cristo, intercediendo por nosotros también. Que la Virgen María le dio la sangre a Cristo y que esa sangre nos limpia todo pecado a nosotros. Así que la sangre de María es la que nos limpia en verdad, no la sangre de Cristo. Que cuando comen la Eucaristía están comiéndose a María. Qué tremendo eso, hermano. Y eso sigue avanzando. Eso no cree usted que los católicos van a ir minimizando esa creencia. No, al contrario, la van fortaleciendo más y más y más y más con nuevas invenciones, porque están apareciendo teólogos católicos que son más liberales y otra cosa. Y ese es el punto acá, hermano, de que la iglesia está en un gran peligro. Por eso cada ministro, cada pastor tiene que alertar a la iglesia y enseñarle acerca de esto. Porque si usted se va a YouTube, Facebook y todo eso, esa gente convence. Usted escucha esto y dice, vaya, qué tanto tiempo. Y hasta escriben ahí en sus comentarios, gracias por abrirme los ojos. Gracias por abrirme los ojos. He conocido ahora la verdad. Y voy a cambiarme. Me voy de regreso al catolicismo. Qué terrible es esto, hermano. Pero gracias a Dios por hombres cristianos, no cristianos católicos, sino cristianos evangélicos, que están peleando en contra de la apostasía. Están debatiendo. Hay arqueólogos que han descubierto cosas que han callado la boca a los teólogos liberales. Les ha cerrado la boca. Son hombres que realmente Dios usa, porque la palabra del Señor nunca va a ser denigrada. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Ahí está. Nosotros tenemos que entender esto. Así que viene la iglesia perseguida. En el tiempo de Constantino, la iglesia se une al Estado, ya no es perseguida, ahora es la iglesia que persigue. Y esa no es la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia que persigue. La iglesia que se vuelve política. Porque como Constantino estaba en Roma y luego se movió a Estambul, lo que antes era Constantinopla, que fue la ciudad que él fundó allá en Turquía, en la presidencia de Turquía, ya no quiso regresarse para acá. Él empezó a gobernar desde allá. Pues dejaron aquí a la iglesia sola. Y la iglesia vino, bueno, vamos a tener un obispo. Y no solamente va a ser obispo para el pueblo cristiano, también va a ser obispo o va a ser uno que va a estar gobernando. Va a ser un pontífice. Y va a gobernar las naciones. De tal manera que va a tener poder sobre los gobiernos. Entonces ya no era una iglesia cristiana netamente, sino que era una iglesia que estaba envuelta ya en el poder político. Por eso es que los papas mataban y asesinaban y hacían muchas cosas en contra de los otros gobiernos. Entonces, así se fue desarrollando y empezaron todos los concilios trayendo todas estas cosas terribles que el católico tiene que estar obligado a creerlo, porque viene del Papa, y lo que viene del Papa viene de Dios. ¿Se da cuenta? Porque el Papa está reemplazando ¿a quién? A Pedro. Así que hay que escuchar al Papa. Porque si no se escucha al Papa, todos papalean usted. Terrible eso, ¿verdad?
Entonces se levantó Martín Lutero en el año 517 porque descubrió ahí algunas cositas que no eran bíblicas y protestó con sus 95 tesis. Y vemos nosotros que hubieron otros más que le ayudaron, como Zwingli y personas o grandes líderes religiosos que motivaron en sí el rebelarse en contra de las dogmas católicas. Bueno, el punto es de que se fue formando entonces lo que se llama la Iglesia Evangélica. Ahora, Martín Lutero, no crean ustedes que dejó todo lo católico de una vez. No, Martín Lutero todavía tenía unas cositas ahí muy católicas, que más adelante los que venían, ¿verdad?, fueron sacando todo eso. Porque recordemos que Martín Lutero era uno de esos frailes que realmente era pegado a las obras. Él cada día se sentía indigno de entrar al cielo y ayunaba más que cualquiera. Se dice que cuando llegó a Roma no entró caminando por ahí ni subió las gradas caminando, todo lo hizo hincado, porque se sentía indigno, y aún así después que terminaba todo se sentía indigno, todo el tiempo se sentía indigno. Pero más adelante él vino aprendiendo por los demás, de que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que por gracia somos salvos. Porque lo que a Martín Lutero le impactó fue lo que dice Pablo a los Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego. Y así fue como se formó todo esto. Pero aparecieron entonces los luteranos. Más adelante vinieron los calvinistas, porque Calvino jugó un papel muy importante en esto. Mas sin embargo, Calvino trajo salvo siempre salvo, imagínese usted. Y tuvo que levantarse Armenio para contrarrestar esa doctrina. Y ahí fue cuando se empezó a predicar que todo aquel que se descuidaba podía perder la salvación. Entonces nosotros vemos que la iglesia evangélica va avanzando. Note bien que el pentecostalismo no estaba presente. Miren qué tremendo. El pentecostalismo estaba presente en los primeros 300 años, antes de que llegara el emperador que unió la iglesia con el Estado, Constantino. Esa gente ahí adoraba y sentía la presencia del Señor. Pero imagínense, 1500 años después, cuando nada de eso pasó, que estaba todo ahí completamente ya por los suelos, pura religión, todo eso desapareció. Ahora, cuando la iglesia viene con Martín Lutero y todas las demás denominaciones que se van levantando, la iglesia bautista, no había pentecostalismo, no había. Pero luego esto fue trayendo auge y llegaron a los Estados Unidos. Entonces el Espíritu Santo empezó de nuevo a obrar en aquellas personas que lo buscaban de corazón. Cuando alguien aceptaba a Cristo, ¿sabe lo que hacía el Espíritu Santo? Lo bautizaba sin que nadie le pusiera las manos, porque eso viene desde el Pentecostés. El libro de los Hechos volvió de nuevo, porque todo aquel que era miembro de una iglesia
no solamente era bautizado en las aguas, sino que también era bautizado con el Espíritu Santo. Hoy hay muchas iglesias llenas y ninguno está bautizado con el Espíritu Santo. La verdadera iglesia, o los verdaderos que componen la iglesia de Cristo, tienen que estar bautizados con el Espíritu Santo. Por eso cada cristiano tiene que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Dice: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame. Si usted va a comer, Señor, bendice esta carne que voy a comer, pero bautízame también con tu Espíritu Santo. Se va a ir a dormir, Señor, sustenta mi sueño, pero bautízame con tu Espíritu Santo. Va en la mañana, Señor, voy a ir a mi trabajo, Señor, pero bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame. No se canse de decir al Señor que lo bautice, porque de un momento a otro viene ese poder de Dios sobre su vida. Que lo bautice. Eso hay que pedirlo. ¿Por qué Dios muchas veces no contesta peticiones? Porque lo que pedimos es material. Pedís, pero pedís mal, dice Santiago. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿será que nosotros somos hermanos separados? Los separados son ellos. Porque lo que pasó con Martín Lutero es que nos trajo de regreso a la Biblia. De estos 300 años, en el año 1517 para acá, esto que se había quebrado, roto, fue unido otra vez para volver a ser la iglesia del primero, segundo y tercer siglo. Y esa es la iglesia que nosotros somos, porque somos la iglesia perseguida, somos la iglesia del Espíritu Santo. Somos la iglesia de oración. Somos la iglesia que nos conectamos con el Padre en el nombre de Jesucristo. Somos la iglesia que evangelizamos. Somos la iglesia que creemos en los dones del Espíritu Santo que ha sido dado a la iglesia completamente. Somos la iglesia que no tenemos dogmas de hombres. Que no somos gobernados por tradición, como la iglesia católica, que equivale la tradición a la Biblia. Tanto la Biblia como la tradición vale lo mismo. Así que lo que no está en la Biblia, pero si está en la tradición, es lo mismo, hay que obedecer. Pero la iglesia que se reanudó con Martín Lutero es la iglesia sola escritura. No tenemos ninguna otra tradición. Es escritura sola. La Biblia es la que nos gobierna a nosotros. Y eso es lo que era al principio. Por eso, esta iglesia de los primeros 300 años, la Biblia de ellos era la Biblia que tenemos nosotros. Era la Biblia que representa el Textus Receptus. Esa es la Biblia. ¿Quién conservó las cartas de Pedro? ¿Quién conservó las cartas de Pablo? Los evangelios. ¿Quién conservó estos manuscritos? Fue la iglesia de los primeros 300 años. Y por esos escritos ellos vivían su vida cristiana. Esa era la palabra de Dios para ellos. Ellos leían a Pedro, leían a Pablo, leían los evangelios, y eso es lo que ellos predicaban. Pero ahora hay una iglesia que se llama católica que no predica a Cristo, predica a María. No es Cristo el que se aparece, sino que es María. No hay forma para esta iglesia de que el hombre sea castigado rotundamente. No. Se pueden hacer misas para rescatarlos del infierno. Las indulgencias. Dinero que se usó para construir la Basílica de San Pedro. ¿Se da cuenta?
Eso fue lo que no le gustó a Martín Lutero. Dijo, están engañando a esta gente. El que se muera se va directamente al infierno si no aceptó a Cristo. El que aceptó a Cristo se va directamente al cielo. No hay nada de intermedio, que sala de espera, que no. ¿Qué esperanza usted? Pues hermano, pues así muchos pecan. Porque si dicen, bueno, mi familia me puede rescatar. ¿Sabes qué? Yo me voy a morir, pero ahí dejo $1,000,000 para que hagan una misa. Porque mientras más cara era la misa, más rápido salía el purgatorio. Aquellos que solamente tenían $10 y le daban al cura, pues le decía al cura, mira hijo, pues yo creo que tu papá va a salir del purgatorio, pero va a tardar como 1 año y medio. Pero si das $1,000, tarda 3 días. Y se va más rápido, sufre menos. Y los pobrecitos buscando dinero, usted, prestando. Como el niño que llegó con el cura, decirle, señor cura, quiero que le haga una misa para sacar a mi papá del purgatorio. Y le dice el señor cura, bueno, pues dame $100 y te saco a tu papá del purgatorio. Y llegó el día en que el niño tuvo que ir con el cura, porque el cura le iba a informar que ya su papá iba a estar fuera del purgatorio. Y le dijo, señor cura, ¿ya sacó a mi papá del purgatorio? Y le dijo él, sí hijo, ya lo saqué. Pero los niños son curiosos. ¿Y cómo le hizo, señor cura? No, hombre, pues fue fácil. Yo fui al cementerio, abrí un hoyo ahí en la bóveda de él, metí la mano y lo saqué del pelo. Y el niño empezó a llorar. Yo, ¿por qué está llorando? Se debería de estar feliz. Ya tu papá está en el cielo. No, dice, ese no era mi papá. Porque usted dice que lo sacó del pelo y mi papá era pelón. Bueno, esos son algunos chistes que se hacen por ahí, ¿verdad? Eso, no creo que el cura haga eso. Pero hermano, dice la Biblia que el que no crea la verdad tendrá que creer ¿qué? A la mentira. Por ahí unos testifican, oh, yo doy gracias a Dios que me volví católico. Yo era evangélico, me volví católico. Y ahí están ahora frente a una estatua, a una imagen que ni oye, ni habla, ni parpadea. Bueno, posiblemente le pongan unas pestañas de esas que estén, ¿verdad? Ni parpadean, ni caminan, no tienen narices, dice Salmo 115, y no huelen. Así que pueden llegar hasta sin bañarse a venerarla. No huelen. Oh, pero nosotros no la adoramos. Es que están adorando. Del momento que alguien se hinca ante algo, está adorando. Porque solamente ante Dios se tiene que doblar toda rodilla. Por eso es que los 3 varones hebreos fueron tirados al horno de fuego, porque ellos no doblaron rodillas. Cuando suenen los instrumentos musicales, todos al suelo, de rodillas, a adorar la estatua. Y todos se tiraron de rodillas, pero ellos permanecieron de pie. Hermano, ¿cómo nosotros vamos a hincarnos ante algo que ha sido hecho por el hombre? Imagínense que yo les hiciera a ustedes una estatua y se la pusiera acá. Esa estatua no viene del cielo, viene del hombre. Pero, hermano, es que es solamente Dios que nos da la verdadera fe a nosotros. Él es el único que nos da. Dice la Biblia que Dios nos da la fe que nosotros hemos recibido para obtener esta salvación. Esto es don de Dios. Y se lo da solamente a aquel que es humilde de corazón, que busca a Dios, que cree en Jesucristo. Todo aquel que no cree en Jesucristo solamente tiene otra clase de fe. Una fe idólatra.
Y usted sabe que los demonios actúan a través de las imágenes. O que la Virgen me hizo un milagro. Oh, bueno, le hizo un milagro, pero no fue la Virgen, fue el demonio. Claro que sí, fue el demonio. Nosotros tenemos que entender, hermano, que hay milagros, pero milagros hechos por demonios. Pero nosotros no queremos esa clase de milagros. Tenemos a un Cristo más poderoso todavía, que puede hacer milagros en nuestra vida, que puede saturarnos, llenarnos con su Espíritu Santo. No seamos nosotros religiosos como aquellos que están allá afuera. Seamos cristianos, que estemos decididos a morir por Cristo Jesús. Que esa sea nuestra meta, morir por Cristo. Que se burlen de ti, que te maltraten, que te levanten lo que te quieran levantar, porque el diablo viene contra ti con todo. ¿De dónde se inventan esas cosas? ¿Quién sabe? Pero tú resiste y vas a ser fiel a Dios y Dios te va a levantar. Entonces van a ser de esos que mueren por Cristo Jesús. Qué tremendo eso. La iglesia de Pérgamo. Aquí empezó todo, en la iglesia de Pérgamo. Esa es la unión de la iglesia con el Estado. Aquí empieza Constantino. Aquí está Balaam, están los nicolaitas. Aquí están los adoradores a las imágenes. Los adoradores al César. Tenía un gran templo ahí en Pérgamo. Ahí estaba el dios Zeus. Así que de ahí viene, hermano, toda esta idolatría. Y aquí es donde todo empieza. Pero gracias a Dios que nosotros no somos los separados. Nosotros somos la verdadera iglesia. Ellos se separaron de la verdad. Habían tenido la verdad, pero se separaron. Ahora están completamente separados. Que en Apocalipsis este va a ser en sí parte o el gobierno de la bestia. Porque así como cuando Constantino se fue de Roma, se levantó no solamente lo religioso, sino que también lo gubernamental, lo político, va a aparecer lo mismo. Después de que Cristo lleva a su iglesia, viene lo religioso. El jinete del caballo blanco no trae arco, pero no trae flecha. Va a engañar a los judíos, va a construir el templo, todo va a ser una religión. A los 2 años y medio viene la bestia y mata a la mujer que trae o que anda cargando, que es la Babilonia religiosa, y luego se vuelve política. Eso pasó ahí. Entonces se va a volver a repetir, pero ahora con más fuerza todavía. Va a venir Roma, tanto religiosamente como luego va a venir políticamente, y va a querer identificar a todos los hombres con el 666. Pero gracias a Dios, hermano, que nosotros no vamos a estar acá. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? ¿Cuántos decimos aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios por esta palabra.